Bienvenidas y bienvenidos a Morras en Deconstrucción, el podcast donde cada semana obtendrán su dosis de feminismo con un toque de existencialismo. Con sus morras favoritas, María Fernanda, Argelia y Naomi. Y por fin estamos de vuelta las tres y les traemos una nueva, ok, no diría saga, ¿Dinámica? dinámica, puede ser dinámica. Básicamente esta dinámica se trata de que ustedes puedan conocernos un poquito más o conocer sobre nuestros intereses, apegándonos al tema que nos tiene aquí a todos, ¿no? Que es el feminismo. Y bueno, hicimos una rifa Yo salí ganadora. Votamos y perdió Naomi. y que me encantó porque lo primero que dijo fue, yo no quiero empezar, y lo dije, no te preocupes, vamos a hacer a través de una risa. La rifa fue que Naomi A iba. través de una risa dijiste. Déjame a mí, mi dislexia, disgrafia y todo lo demás en paz. Pero bueno, ¿no? Lo importante aquí es que a Naomi le tocó el iniciar con esta dinámica Gracias. y bueno, no sé si quieras presentar el tema o... Pues estábamos, como decía Fernanda, viendo los intereses que cada una tiene como en particular. Y para mí uno de los temas que creo que me ha movido y es con el que me identifico más, como ya saben, las tres somos abogadas y con el que más me identifico es con el tema de ser acompañante de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Entonces, pues yo quería hablar como desde esta parte del acompañamiento, que la verdad es que es un tema que las tres trabajamos y las tres somos acompañantes de infancias en este tema, pero para mí era muy importante platicarles cómo ha sido mi acercamiento, ¿no? Con la violencia sexual infantil. Muy bien, y pues bueno, esa es la idea, ¿no? Obviamente cada una va a tener dinámicas o intereses diferentes. Por ejemplo, yo no recuerdo si me toca la siguiente semana o hasta la siguiente. No me acuerdo cuándo te toca, solo sé que yo perdí en la rifa y que, bueno, gané en la rifa y que empiezan conmigo. Eres la última, yo soy la que sigue. Ah, ok. ¿Tú de qué vas a hablar, chaparrita? Es sorpresa, aún no sé. No es sorpresa, aún no sé. Está indecisa. Ok. Bueno, yo les adelanto, yo voy a hablar sobre el TDA, el trastorno de déficit de atención en mujeres y niñas, porque como ya se habrán dado cuenta, Tenemos una compañera. Bueno, yo creo que las tres tenemos, pero no Naomi ya de... no diagnosticada. Sí. una diagnosticada. Entonces, básicamente es hablarle de cosas que tenemos conocimiento y que nos apasionan de alguna manera. Está bien raro que diga que me apasiona el TDA, pero se Que me hace un tienes tema muy interés en él. interesante. Ajá. Sí, Ajá. No tanto que te apasiona, pero que tienes interés en él. Sí, no, o sea, bueno, más bien me vi forzada a estar interesada en el tema. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y pues empezamos con la dinámica con Naomi. ¿qué quieren que les cuente? ¿Cómo fue mi acercamiento al tema de violencia sexual infantil? ¿Cómo empezamos? Pues sí, yo creo que desde, ahora sí que empezamos por el principio, ¿no? O sea, cómo me acerco a este tema? La verdad es que yo nunca empezamos por el principio. Yo también con el TDA. Yo nunca me había visualizado como acompañante de violencia sexual infantil. Yo me atrevo a decir que no hay una persona en el universo que haya dicho de niño de que, ¿tú qué quieres ser? Y lo, Acompañante de violencia sí. sexual infantil. ¿Y tú qué? Bombero. Acá, o sea, Veterinaria. sí. La Naomi en el kinder, acompañante de violencia sexual infantil. Pues sí, está interesante. Pero la primera vez que tengo el acercamiento con la violencia sexual infantil fue en un lugar donde trabajamos anteriormente Fernanda y yo, en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Ahí, ahí pues empiezo.
no solo con el tema de mujeres, ¿no? Sino también con el tema de infancias, llegaban muchos asuntos en los cuales las mujeres traían una situación de violencia con quien había sido su pareja o su expareja, ¿no? Entonces, una de las violencias que también veíamos que se daban muy frecuente era que esta persona, o sea, quien agredía a la mujer que llegaba con nosotras, también traía una historia generalmente en la que el agresor también había violentado a sus hijos e hijas y una de las formas en las que pues solían violentarles era precisamente a través de esta violencia sexual. Empiezo a tener el acercamiento con, pues dando primero las asesorías y todo, y pues ya como que me empiezan a enseñar, ¿no? O sea, oye, pues bueno, vas a representar estos casos en audiencia, pues ya me enfoco más como en prepararme, en estudiar y saber cómo dar el acompañamiento, porque ustedes no me dejarán mentir, o sea, el acompañamiento a la violencia sexual yo creo que es uno de los acompañamientos, pues, ¿cómo podríamos decir? Más, Difíciles sí. de trabajarlo, más difíciles de entenderlo, más difíciles de... ya me agarré yo de caminito. No, no, sí, Es uno es que de ustedes los también están acompañamientos más relacionadas. difíciles. Tienes que estar preparada no solamente en conocimiento, sino en tu estado emocional para poder acompañar. Que yo creo, y creo que ahorita se los comparto más al rato, el estar preparado emocionalmente, el estar preparada emocionalmente para atender a niñas, niños niñas, niños y adolescentes víctimas de una violencia sexual es sumamente difícil. Es, Porque sí. para mí, y creo que lo hablamos en un episodio anterior, ¿no? Del por qué Naomi y yo veíamos mucho el tema de crimen real en lo que consumimos de diversión, pero es un tema, para mí lo más complejo es entender cómo carajos alguien tiene un interés sexual en un niño o una niña. Que hay que acordarnos también que esta violencia no es nada más con la finalidad de satisfacer. Esa es una de las cosas que muchas veces, porque la verdad es que de donde le busquemos va a estar imposible, creo yo. No hay una respuesta en específico para poder determinar, ¿sabes qué? Esta persona tiene, pues sí, ¿no? O sea, realizó esta conducta con un niño o una niña. La verdad es que entenderlo no es una, pues no hay una respuesta. O sea, yo creo que hasta ahorita ninguna, y me atrevo a decir que ninguna de las tres hemos encontrado una respuesta en específico de por qué una persona puede llegar a realizar este tipo de conductas. Lo que sí es que habla mucho también de esta asimetría de poder, ¿no? O sea, es un acto que en todos los casos que hemos acompañado nos habla precisamente de cómo una persona se siente con la capacidad o el derecho de vulnerar a otra que, valga la redundancia, considera más vulnerable, ¿no? O sea, es una forma de ejercer poder sobre un niño o una niña. Y cuando empiezas a acompañar, como decían muy atinadamente ustedes, es bien difícil porque emocionalmente yo creo que no estamos nunca al 100% preparadas. Todos los casos son historias de terror, o sea, yo creo que ninguno es como que podamos decir, ah, no, este está como más light, ¿no? O sea, claro que dentro de todo lo que trabajamos y lo que vemos, si hay unos casos que a lo mejor por la hazaña o por otro tipo de conductas, no nada más específicamente el tema de de la violencia sexual, no nada más el abuso, no nada más la violación, el hostigamiento, sino otro tipo de cosas que hacen los agresores que hacen que el caso sea aún más complejo o más difícil todavía de digerir, porque no nada más es el tema de qué, o sea, qué es lo que está haciendo esta persona. Bueno, está violentando sexualmente a un niño o una niña, pero aparte es el papá, o aparte es una persona, no sé, el hermano, o sea, sí,
Y la verdad es que vamos, yo sí me atrevo a hablar en que sean hombres porque estadísticamente, o sea, de los casos que acompañamos nosotras, la totalidad de los agresores Es son hombre. hombres. Ujú. O sea, no Sí. tenemos ninguno en el que sea una mujer. Digo, no estoy diciendo que no existan casos, claro que los hay, pero en los casos que nosotras acompañamos y los que yo he acompañado personalmente pues desde mis inicios en esto, siempre ha sido un hombre. Siempre ha sido un hombre y creo y me atrevo a decir también que en el 90% es alguien cercano al niño o a la niña, si no es que más del 90%. Sí, o sea, realmente es raro el tema de encontrarnos con un desconocido para el niño o la niña. Muy, muy raro. Yo creo que de los que hemos acompañado, porque como saben, también nosotras somos parte de creo que sí les habíamos dicho que somos parte de una asociación civil que se encarga precisamente de dar acompañamiento a estos casos. O sea, en Alma Calma, nosotras tres somos las asesoras jurídicas de los niños, niñas, adolescentes y de sus familias. Que creo Les, que podemos aprovechar el sí, espacio para sí, un comercial. Eh, Nosotras tenemos ya, ¿cuántos años? no, ya tenemos, o ¿Dos, sea, 3 años? en Alma En Calma Alma tenemos Calma, tres el nosotras. proyecto de 4 adopción vamos a es cumplir. el 4. cuarto año que se lleva a Sí. cabo. El proyecto de Tú y yo contra la violencia sexual infantil es un proyecto que nace de Alma Calma. Alma Calma no tiene sus orígenes desde la representación jurídica, sino desde del acompañamiento psicológico. Ellas detectan esta necesidad que hay de muchas familias de ser acompañadas más allá de lo terapéutico, también en lo jurídico, por el aumento tan grande que hubo de denuncias de violencia sexual infantil Porque Chihuahua brilla, ¿eh? Chihuahua siempre está en en los los primeros números. lugares de abuso sexual infantil. Y cuando decimos abuso sexual, no nada más nos referimos al tema de tocamientos, porque a veces hay una confusión, o sea, hablamos de abuso sexual en todas las modalidades de violencia, Ujú. de No violencia nada sexual. más el tema jurídico, Así sino es. del cómo se conoce a toda forma de violencia sexual en contra de niñas y de niños. Y para, para quienes somos medio malinchistas, lo que decía Fernanda ahorita, de que Alma Calma advierte esta situación, viene de todo un estudio que se hace, USAID, que es una agencia de Estados Unidos, crea la posibilidad de que este proyecto de Alma Calma inicie, Ujú. pero cuando empieza Alma Calma a entender La magnitud la de la Sí. magnitud, problemática. a observar el número de casos que hay, es que busca o buscamos a través de esta asociación civil el poder llegar a más familias, porque el acompañamiento Integral. es integral, se acompaña desde el área terapéutica, desde el área social y desde el área jurídica a todas las personas, es decir, a las niñas y niños que han sido víctimas y a sus familias se les acompaña buscando el acceso a la justicia en todos los aspectos. Sí, que ese es básicamente, o sea, como asesoras jurídicas. A veces podemos confundir porque es un término que es jurídico. Asesora no quiere decir nada más que proporcionemos la asesoría, sino que nosotras representamos, o sea, vamos a juicio, vamos a todas las audiencias, inclusive estamos en constante comunicación con Ministerio Público, o sea, con las personas que son titulares de las carpetas de investigación. Y pues la verdad es que nuestro trabajo, o sea, como acompañantes, nos gusta decir acompañantes, a pesar de que nuestra figura se llame asesoría jurídica, nos gusta decir que somos acompañantes porque al final de cuentas eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, dentro de todo este viacrucis tan horrible que es llegar desde primero que nada, el darse cuenta, ¿no? O sea, la La revelación. revelación. Desde la revelación tenemos casos en los que nos llegan con la revelación así recién, ahora sí que recién Revelada. salidita, o sea, recién revelada.
y Perdón, payaso yo. ex- explicarles esta parte de cómo, a dónde hay que acudir, porque pues no se denuncia igual si se trata de un niño víctima o de una niña, o sea, tenemos diferentes lugares en donde tienen que denunciar. Sí, o sea, se denuncia en diferentes lugares. Si es niña, tiene que ser en la Fiscalía de la Mujer, que está ubicada en la 51 y Rosales. Eh, cápsula que esto es específicamente para las personas que nos escuchan en la ciudad de Chihuahua. Obviamente cada espacio va a tener sus diferentes reglas, pero en la fiscalía de su localidad les deben de De decir darle que, información, así es. ajá, Y cuando se trata de niños, se tiene que denunciar en la Fiscalía Zona Centro, en la Unidad de Delitos Sexuales y contra la Familia para Hombres, así se llama. Está así se llama. sí, sí, así se individualizan, de Unidad de Delitos Sexuales y contra la Familia de Hombres. Así se individualizan en las audiencias. No sé si se llame así el nombre completo de la unidad, pero así se llama. What? Y ahí tienen que acudir a la calle 25 y Canal. En Chihuahua conocido como Previas. Toda la gente le llama Previas, entonces ahí es donde se tiene que denunciar. Yo creo que cuando ya empiezas a tener este acercamiento, tienes que forzosamente irte especializando. O sea, para poder ser acompañante de este tipo de violencia, yo creo que si no cualquiera Yo puede creo, hacerlo. perdón que use tu idea, yo no creo que cuando empiezas tienes que especializarte. Yo creo que tienes que tener un conocimiento básico y mínimo antes de decidir Aventarte el tiro. acompañar, porque no es lo mismo que tú estabas, a lo mejor no tienes la especialidad en atención a víctimas Irte de violencia preparando, ¿no? sexual, Sí. pero ya estabas preparada porque entiendes lo que es la violencia de género, entiendes lo que tiene que ver la situación de poder y entiendes todo esto, pero si yo soy una mujer recién egresada de la universidad donde no me enseñaron absolutamente nada de perspectiva de género, en mi contexto de vida no conozco nada de derechos humanos. Aventarme a ir a acompañar a una persona víctima de violencia sexual, que además es una persona menor de edad, o sea, un niño, una niña o adolescente, y no tengo en mi cabeza ni idea de lo que implica ser víctima de un delito, no, porque nos ha tocado abogadas y abogados Muy lamentable. que dicen ser especialistas en el acompañamiento a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas y no tienen idea de lo que es la travesía que debe pasar emocionalmente una persona que se está enterando que su hija o su hijo es víctima de un delito sexual. Y como lo decíamos, en el 80-90% de los casos, que la persona agresora es el papá, el abuelo, el El tío, el padrastro. padrastro. Entonces, el no saber ni siquiera el cómo aterrizan las personas es esta situación de impacto en sus vidas y que además les va a cambiar toda su vida, Toda la todo su dinámica. contexto social, todo su contexto familiar. Entonces no seas acompañante, porque no es nada más, llevó al niño a denunciar, ándele, mijo, denuncie, ándele, mija, platique lo que pasó. No, o sea, ni siquiera sabemos en ocasiones que quienes acompañamos jurídicamente no tenemos por qué tener contacto con las niñas y con los niños. No tenemos por qué preguntarles. El saber incluso el cómo recibir la noticia y cómo reaccionar a la noticia que te está diciendo la mamá, el papá, la abuela, quien se acerque a ti a pedirte auxilio, ya implica que tienes que estar preparada, preparado. Eso me refiero con incluso con emocionalmente. Sí. Sí. Porque si no estás preparada ni siquiera Te emocionalmente y te bloqueas. sueltas llorando con la persona, ¿qué estás haciendo? No, y también creo que es valioso recalcar con esto que dice Argelia de se ha vuelto, me atrevo a Una decir moda. una moda, ajá, o sea, es una Se moda venden como acompañantes como de... especialistas Así en es. violencia. Yo últimamente he estado viendo muchos despachos, muchas personas hablar del tema de las violencias como si fuera algo del que realmente conocen y la verdad es que
y ustedes no me dejarán mentir, el camino que recorrimos cada una de nosotras para decir mínimamente que sabemos de qué estamos hablando, porque ninguna de las tres podría decir que es experta. No, no, no. Nos falta mucho por aprender, fue mucho. Entonces, es también una trampa que las personas tenemos que tener cuidado, ¿no? No todas las personas van a saber y no todo lo que nos dicen es verdad. Y también muchas veces pasa que cuando las mujeres tienen esta develación de sus hijos y sus hijas, es como, ¿y usted dónde estaba? A ti que te valga, cabrón. De hecho, creo que eso que tocas tú es uno de los puntos más importantes que a mí me ha tocado tener que desaprender. ¿Por Sí. qué? Porque es muy complicado y mucha gente no lo va a entender. De hecho, nos ha tocado todavía personal del tribunal que no entiende esta parte de ¿y por qué la mamá no denunció inmediatamente? ¿O por qué? ¿Dónde estaba la mamá? Porque generalmente es dónde estaba la mamá, ¿no? O la cuidadora primaria del niño o de la niña. Tienden a culpabilizarlas por no reaccionar como se supone que deberían de reaccionar. La realidad de las cosas es que no se puede generalizar No, nunca. cómo reacciona una persona, porque ahorita también lo decía Argelia, o sea, generalmente, y lo voy a decir en los casos que acompañamos, casi siempre es no solamente una persona cercana al niño o a la niña, es una persona cercana Al a su, cuidador a su primario. cuidadora primaria, ¿no? En este caso, nosotras de la mayoría de casos que llevamos acompañando, casi siempre es el padrastro o el papá. Y esto implica también que es la pareja de mamá y que mamá ha tenido otro tipo de violencias. O sea, si esta persona llegó a violentar sexualmente a un niño o una niña, obviamente mamá ha sido víctima de otras violencias y los recursos emocionales con los que cuenta esa mujer al momento de la revelación son muy limitados. O sea, realmente creo que emitimos muchos juicios de valor y tendemos a decir, es que ¿por qué la señora no le cree? O sea, eso es algo que a mí me ha tocado tener que ir desaprendiendo porque yo también tuve la idea y tuve ese sesgo de, es que si a mí me dijeran mis hijos que les pasó algo, mi hijo y mi hija, yo inmediatamente reaccionaría como supuestamente debo de reaccionar, pero yo no he estado en esa situación. O sea, yo realmente no puedo aseverar o asegurar Que vas a que voy a reaccionar. reaccionar así, que inmediatamente me voy a ir a la fiscalía a denunciar. Que ¿Por qué? es, Porque es algo que se les exige nada más a ellas y no entienden que muchas veces no están preparadas. O sea, yo creo que como acompañantes, es esa es una de entender las eso primeras también. cosas que tenemos que tener muy claras. Y es lo que, de hecho, hoy en la mañana hablábamos Naomi y yo de eso. Em, Tuvimos uno de los juicios que les mencionamos que en diciembre no nos permitieron grabar. em, Era de violación y para nuestra mala suerte, a diferencia de la mayoría de los juicios que hemos llevado, en esta ocasión la familia del agresor estuvo presente prácticamente durante todo el juicio. Entonces, era esta presión de tenerlos escuchando toda la situación que se dio, escuchando cómo se dieron las agresiones, todo, o sea, estuvieron presentes en la mayoría De de las las audiencias. declaraciones y estuvieron presentes en la sentencia, en el fallo. Y en el momento en que dictan el fallo condenatorio, yo nada más escuché así atrás de mí un grito de llanto horrible y después ya pude identificar que la que estaba llorando era la hija del agresor y le decía a mi papá, le digo, la verdad es que me movió mucho esa reacción de ella porque le decía, yo no sé qué haría si me dicen que tú hiciste algo así. Sí. Y la respuesta de mi papá fue lo mismo que haces con todos los demás. No porque sea yo, no me vas a juzgar. Y sí, obviamente, pues es como, es Tiene todo el lógico, sentido del ajá, mundo. pero a la vez
tiene todo el sentido del mundo desde lo racional, pero desde lo emocional, híjole, o sea, qué difícil de ser decir, esta persona en la que yo deposité toda mi confianza, Mi todo mi amor, amor, todo. todos mis cuidados, todas estas emociones al punto de decir, puedes estar al cuidado de mis hijos, lo que tú quieras. Cómo traicionó no solamente tu confianza, sino la confianza de tus hijas y tus hijos. O sea, es un impacto enorme, no solamente para las víctimas obviamente reciben sí, De manera directa. ajá, la mayor cantidad, pero cómo afecta su contexto, ¿no? O sea, cómo rompe toda la dinámica familiar y son cosas que si no estás preparado para ver, te quiebran. O sea, yo, ¿Tú batallaste mucho para acercarte inicialmente al tema de violencia sexual? Yo me acuerdo mucho, yo tengo esta, no sé si es una virtud o no sé qué es, no sé cómo llamarlo, o defecto, de ser cuidadora y no me gusta, o sea, prefiero yo ponerme mis oídos y escuchar yo la historia de terror si puedo evitar que la otra persona la escuche. Justamente hoy en la mañana tuvimos una audiencia y una y, discusión, sí, y le dije que no fuera conmigo porque podía llevarse a cabo una, pues sí, que se escuchara de nuevo todo lo que hay en la carpeta de investigación y le dije, no es necesario que vayas, o sea, no te envenenes. Y ella se aferró no es a que ir. me aferre, es que es parte de ser un equipo, ¿no? Estamos en esto juntas y parte de escucharlo juntas es también poder hablarlo juntas, ¿no? Porque después en este tipo de acompañamientos es bien difícil hablarlo, porque también no quieres ir por la vida y a mí me pasó a la mala de llegar a cafés con mis amigas normis, no sé, Sí, o sea, que no se meten en A esto. las amigas que no tienen esta locura de acompañar a mujeres, niñas y ajá. adolescentes víctimas. Y yo traer aquí atorado en la garganta y queriendo gritar y queriendo decir lo que sentía por lo que había visto. Y obviamente no iba a llegar a decirles eso. En el café Sí, bien, o bien sea, padre la plática. Y luego después también hay gente que sí te pregunta, ¿no? Oye, y porque no falta también eso, o sea, también no falta que te preguntan, ¿y cómo es? Porque la verdad es que yo creo que es o sea, si vas a una audiencia, yo creo que la gente que no ha estado en una audiencia con un agresor sexual se los imagina como el peor monstruo. no, y aparte la gente piensa que vamos hacia así, O o sea, sea, no es una película de detectives, no es bonito ni glamoroso. no. Y los tienes ahí y también esa es otra cosa que te tienes que reprimir muchas veces. Yo lo tengo que decir abiertamente ahorita que estamos aquí hablándolo. Yo he querido decirle pendejos, si no es que sí les he llegado a decir alguno fuera de audiencia, pero porque emocionalmente, si no estás ¿Estable? fortalecida o estable, No. te carga, o Claro, sea, no. te lleva, te arrastra con eso. Y yo creo que, bueno, hablando de esto, también es bien importante que, obviamente no vas a, a socializarlo desde las emociones que nos cargamos en audiencia, pero yo creo que sí es bien importante socializar qué pasa, porque esta parte también es bien importante. Tenemos sí o sí que ver a los agresores, Ay, sí es o sí en horrible, sí. audiencia. Y hay de todo tipo de agresores. Del güey que en la pinche vida te hubieras imaginado que pudo haber hecho todo lo que hizo, al vato Que le Cínico vale ajá, y y esta parte de socializarlo también tiene mucho que ver con la importancia de lo que les decía yo ahorita. Nosotras como abogadas no vemos a las niñas y a los niños porque no tiene caso que les veamos. Ya el área correspondiente, ya la autoridad correspondiente ya hizo lo que le tocaba, así es. que era conocer la noticia, escucharle al niño o a la niña. Incluso las familias de los niños y de las niñas no tienen que estar presentes en las audiencias. Y eso es algo que todavía en este momento no logramos aterrizar o que entiendan todas las personas. El trabajo desde el área jurídica es totalmente lejano a las víctimas, es a totalmente las lejano. víctimas directas. Sí, Y, a las y directas. evidentemente la mamá, el papá, la persona cuidadora del niño o niña que fue víctima tiene que estar enterada, pero no va a participar en la audiencia si no No. lo quiere hacer. Es un derecho
pero no es una obligación y a veces también alcanzamos a no percibir esta parte. Se rompe tanto el tejido familiar que si el agresor es papá, luego es bien complicado entender que ese niño o esa niña, a pesar de la situación tan horrible que pasó a manos de un adulto con conciencia y que decidió violentarle hasta este nivel, no quiere decir que inmediatamente ese niño o esa niña va a perder el afecto que tiene por papá. No quiere decir que esa mamá, esa abuela paterna, va a dejar de amar a su hijo que es un agresor, pero también va a querer y va a tener la necesidad de hablar con su nieta o su nieto. Y además, no quiere decir que toda la familia del agresor va a estar preparada para asumir que Lo su que hizo. hijo, su familiar es un agresor. Entonces es una situación bien complicada porque a veces no alcanzamos a entender por qué mamá del niño o niña que ha sido víctima decide alejarla del contexto de violencia que se vivió en la familia, pero al mismo tiempo la familia del agresor está diciendo que mamá está manipulando al niño. Es una situación bien complicada que sí tenemos que socializar. Las niñas y los niños no cuentan mentiras. Que Porque mamá es, sea víctima de violencia, perdón, que mamá sea víctima de violencia no quiere decir que esté usando a su hijo o a su hija para vengarse de toda la violencia que No, sufrió el agresor. y menos con todo lo que les digo, literalmente es un vía crucis lo que tiene que atravesar las personas. Las víctimas desde el momento en el que van y denuncian es complicadísimo el proceso, ¿no? O sea, atreverse a la denuncia es muy complicado, pero aparte te enfrentas con muchas situaciones. A veces ministerios públicos que están en una situación emocional ya también muy rebasada, porque si nosotras somos acompañantes, o sea, quienes están siempre también ahí resistiendo y resintiendo como toda la información, pues son las personas que trabajan en la fiscalía, ¿no? Nuestros compañeros y compañeras de Ministerios públicos. de las unidades de violencia sexual y que es muy difícil, o sea, porque nosotras llevamos una cantidad mínima en comparación con todo lo que ven ellos. de todo lo que ven en la fiscalía, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que se logre hacer visible, pues, la labor tan, no sé si decirlo, o sea, es hermosa la labor porque te enfrentas Es muy a humana. cosas, sí, o sea, te enfrentas a cosas que ni siquiera tú puedes imaginar que pasen, o sea, lo vemos como como algo muy lejano, como si fuera nada más de las películas de terror, y lo vemos en el día a día. Entonces, la verdad es que yo creo que ha habido casos, yo se los puedo decir, y yo quería hablar de este tema por si hay gente que se esté buscando encaminar también como al acompañamiento de esta modalidad de violencia, que sí tengan un autocuidado, pero tiene que ser un autocuidado básicamente estricto, ¿no? O sea, tiene que ser parte de tu rutina. Como dicen, la canasta básica. Sí, o sea, es forzoso que tengas un autocuidado porque yo creo, y a ustedes les consta, si alguien ha sido omisa en el tema del cuidado de salud mental de las tres, he sido yo, y yo tuve ya episodios de quemamiento muy severos. O sea, creo que uno de los casos que a mí me rompió por primera vez y que afectó bastante el tema de mi salud mental, ya era un cúmulo, ¿no? Porque vas viéndolo, o sea, como que lo vas viendo, Vas cargándole el sí, costalito. sí, o sea, Ujú. es una piedrita más y otra piedrita más. En este asunto, mi primer momento de quemamiento fue cuando estaba en el CEDEM. Ya habíamos visto varios asuntos de violencia sexual y súmale el tema de la violencia contra las mujeres, pero violencia extrema, o sea, Y súmale era, las sí, situaciones todo, personales, sí, era sí. todo, ¿no? Entonces, uno de los casos que a mí me terminó ya de quemar fue De que se quedara arriba. sí, me quedé arriba, fue un caso que tuve, y debo decir que tuve la fortuna de acompañar porque esa persona se encuentra en, pues sí, condenado, ¿verdad? O sea, por lo que hizo, afortunadamente se logró que se hiciera justicia
pero en este caso eran 11 niñas y eran 11 niñas indígenas las víctimas, y eso que estamos hablando de que eran 11 las que se denunciaron. O Ujú. sea, esta persona era un maestro que ya traía como un historial de múltiples agresiones sexuales a niñas víctimas, y Sí, también puedo está. decir de niños porque también les exponía a las cosas que hacía, ¿no? Entonces, en ese caso fue un juicio larguísimo. Tuvimos la fortuna de que tuviera una sentencia de arriba de 88 años, pero fue un caso que a mí me terminó como De de volver loca. botar la canica, y era precisamente porque yo estaba siendo muy negligente y muy omisa con el tema de mi salud mental, creyendo de, ah, no, o sea, pues es uno más, o sea, ya otra piedrita más al costal, ¿qué tanto va a ser? Pero fueron 11 víctimas, muchos meses Y de pudo haber juicio, sido uno una más, sola, o sea, ¿sí, no? pero cuando dejas que se acumule, puede ser cualquier tontería la que te Sí, hasta derrame el vaso, o sí, el sea, más mínimo. Entonces, no necesitan ser 11 víctimas, pudo haber sido una, pudo haber sido Ni una siquiera tiene que vinculación ser a un juicio. proceso. Ajá, o sea, pudo haber sido cualquier etapa del proceso. y creo que pues en ese punto fue cuando yo dije, me voy a alejar un poquito de la violencia sexual infantil, y luego nos Duró 5 días notificaron, lejos. sí, nos notificaron otro juicio, nos fuimos a otro juicio, también salió una sentencia condenatoria, y después terminamos en Alma Calma, ahora sí, como acompañantes de violencia sexual infantil específicamente. Que cabe aclarar que es muy diferente la manera en la que hemos llevado el proyecto a la manera en la que llevamos el acompañamiento en nuestro trabajo anterior, porque la vida, el tiempo y todo nos dio suficientes lecciones como para aprender a cómo acompañar esto, ¿no? O Sí. sea, creo que ninguna de las tres, bueno, corrección, sí, nos hemos vuelto a equivocar en esos aspectos, pero creo yo que ninguna de las tres ha sido completamente omisa con aceptar que escuchar esto nos afecta. Yo, por ejemplo, les comparto también en diciembre que tuvimos muchos juicios, yo acompañé un juicio en un tribunal de adolescentes y yo tengo un reloj, Ese es otro boleto, ¿eh? Cuando sí, el agresor es un adolescente es otro boleto también. y yo tengo un reloj inteligente que me dice cuando mi frecuencia cardíaca está muy alta. Yo no le hice caso, ¿no? Yo estaba en audiencia, pero estando en audiencia y estando en la declaración del niño, yo empecé a sentirme mareada, empecé a tener muchas náuseas, a sentir asco. Salgo de la audiencia y me doy cuenta que mi reloj me dio 3 alertas de frecuencia cardíaca alta. Y es esta parte de, yo cuando estaba escuchando la declaración, está así como, no pasa nada, todo va bien, Disociada, ¿no? Según tú. disociada, pero mi cuerpo no. O sea, por más que podamos engañar o querramos engañar a nuestra mente, al menos mi cuerpo en eso es muy receptivo. Es como, puedes fingir que estás bien, pero te voy a mandar todas las señales físicas Que no estás de bien. que no estás bien. Yo, yo quiero saber, ustedes, o sea, yo creo que ustedes sí saben qué hago yo cuando me estoy disociando. Flores. Yo empiezo a dibujar flores. Yo dibujé un zorrito en la Sí, yo sentencia empiezo del a último dibujar juicio que flores. llevamos. Empiezo a dibujar flores y corazones en donde estoy haciendo anotaciones, o sea, o empiezo a escribir el nombre de mi hija y de mi hijo, así como tratando de buscar un anclaje, ¿no? De Ujú, algo bonito. O ujú. sea, trato como de irme, pero obviamente toda la información está ahí, empiezas, o sea, tu cuerpo empieza, así como dijiste tú, tu cuerpo te da todas las señales De que no estás de que bien. no estás bien, o sea, estoy teniendo náuseas, me estoy sintiendo mal. Tuvimos en diciembre y en noviembre, tuvimos una racha de estar teniendo varios juicios precisamente de este tema. Llevamos uno que creo que también estuvo a punto de detonarme otra vez. De que El te tronara la tacha. quemamiento, sí, el quemamiento, que ahí tuvimos la fortuna de tener un excelente equipo también, tanto de Ministerio Público como del DIF, o sea, la persona que estaba del DIF, pues hicimos una muy buena mancuerna y una muy buena relación incluso de De amistad, amistad. ¿no? O sea, porque como nos dedicamos a esto, pues hablarlo.
como decías tú, o sea, tener con quién hablarlo y nos decía la persona que, el abogado del DIF, nos decía, oigan, es que yo ya traigo una racha de muchos juicios de esta naturaleza y estoy empezando a tener muchas Pesadillas. náuseas y pesadillas, me estoy levantando en la madrugada y ya empezamos a decirle nosotras, De que ya está bienvenida al mundo valiendo, del o sea, quemamiento. ya está valiendo, porque él decía, es que no me explico, o sea, empiezo yo con esto, empiezo con las náuseas, se me suelta el estómago, me levanto todas las madrugadas, ya no me puedo volver a dormir. Y le digo, Lick, bienvenido al quemamiento. Así en el espejo. Sí, o sea, luego le dimos nombres de terapeutas Que es para que básico, pudieran pero acompañarlo. fíjate que aquí yo creo, me gustaría hacer un paréntesis bien grande y quien nos escuche que esté cercano, cercana a las personas que tienen la obligación de cuidar a sus empleados y a sus empleadas, en este caso papá gobierno, papá fiscalía, papá Tribunal. tribunal, Tribunal. papá procuraduría de asistencia de niñas, niñas y adolescentes tienen que cuidar mucho al personal y es bien válido decirlo. Las contenciones que les dan de una vez al mes en grupo no sirven. No, y esas de que nos decían, eres un árbol, visualízate como un árbol. No, O o sea, sea, creo que voy a sonar muy Este árbol cruda, quiere pero ¿cómo llorar. le sí, vas a decir a alguien, expresa tus emociones en frente de todos Todos tus tus compañeros compañeros de y trabajo. compañeras de que escuchaste a un niño o a una niña platicar cómo pasó su delito de violencia sexual? Le escuchaste llorar, escuchaste a su mamá platicar todo lo que sintió, todo lo que le pasó, todo lo que le dijo, entonces escuchaste dos veces la misma historia de cómo sucedieron los hechos y lo escuchaste en un juicio y luego lo escuchaste en otro y luego en otro y te llevaste 4 juicios en 3 meses. Platícale a tus compañeras y a tus compañeros cómo te sientes. oye, y si bien les va, si bien les va 4 en 3 meses, porque tenemos un MP al que Se lleva queremos, más de 4 juicios al mes. o Entonces, sea, yo creo que sí es bien importante que el Estado tenga realmente el conocimiento, porque de verdad llegan y llegan y llegan personas a las titularidades de las fiscalías, de las procuradurías, de todos los espacios del tribunal y no entienden que no es la carga de trabajo, no es que me lleve 7 juicios, es que llevarme un solo juicio de un delito de violencia sexual me quema y me lastima porque nadie está preparado para escuchar cómo violentaron sexualmente. Y voy a usar la palabra que tanto nos quema y nos lastima. ¿Cómo violaron a un niño o una niña? Yo no estoy preparada para escucharlo. y la verdad es que no quiero sonar como desde el morbo, ¿verdad? Porque no es la intención, pero los detalles. Exactamente. Viene plagada, o sea, los niños y las niñas tienen un pensamiento egocéntrico y te dicen información, o sea, dentro de su capacidad, De su etapa del sí, o sea, de desarrollo y su de cómo etapa lo de, comunica. sí, o sea, te dicen información Bien cruda. bien cruda, bien detallada. ¿Por qué? Porque ellos estaban percibiendo en ese momento como el entorno, o sea, y estaba oscuro y o sea, estaba enseguida la esposa de mi papá, O muchas mucha veces información. cuando ellos dicen o explican cosas que no entienden, ¿no? O sea, sentí como que me hizo pipí y es como, híjole, a ti te quiebra porque tú como persona adulta entiendes lo Entiendes que de le qué está pasó. hablando, así O es. sea, el niño lo habla desde su experiencia y su conocimiento en ese momento, pero tú como persona adulta que entiendes lo que está diciendo, para mí eso me rompe muy cañón. La verdad es que yo creo y sí es un tema que pues afortunadamente dentro de la vida te encuentras a locas y a locos que se apasionan también por hacer esto, ¿no? O sea, por decir, bueno, no debe de pasar, está pasando, hay que aventarse el tiro. O sea, tiene que haber alguien que busque que estos niños y estas niñas accedan a la justicia, ¿no? Y sus familias, porque rompe todo, o sea, realmente es un tema que no afecta directamente, obviamente, al niño o a la niña, porque es quien resiente en su humanidad la, La la agresión. agresión, pero Pero rompe rompe toda todo el tejido todo. social, o sea, no afecta nada más a esa familia, afecta
todo el entorno, a nosotras nos afecta, afecta al sistema, afecta, es todo. Por ejemplo, yo me acuerdo, del año pasado a finales tuve la oportunidad de conocer ahora amigos. Uno de ellos es maestro y me platicaba sobre la experiencia de tratar de enseñarle a una niña que había sido víctima y cómo a él lo trastocaba y le daba miedo y le daba inseguridad y le daba muchas cosas, el no poder ayudarle desde su espacio. Claro. O sea, es esta parte de el hecho de que una niña o un niño sean víctimas de estos delitos nos afecta absolutamente a todas las personas. Sí, y yo creo también que es algo que lo tenemos bien, bien, bien arraigado el sentir lástima. Y esta parte del sentir lástima a veces nos limita en cómo nos comunicamos con ese niño o esa niña. Y eso sigue manteniendo al margen el tema de la secrecía y de no voy a denunciar porque de por sí ya a mi hija o a mi hijo le pasó esto Y lo y voy a luego hacer pasar por todo se va a esto. hacer público porque si lo denuncio alguien se va a enterar y ese alguien le va a decir a las demás personas y mi hija y mi hijo todavía va a estar bien estigmatizado dentro de la propia comunidad, dentro del propio núcleo familiar, porque si ya se enteró mi mamá, que yo no quería que se enterara que el agresor fue mi esposo y ya terminé la relación con mi esposo por eso, esa parte también es algo que lastima mucho. Nosotros acompañamos un proceso de dos niñas que después de haber revelado de lo que fueron víctimas, la comunidad las empezó a estigmatizar porque contaban mentiras, porque el pobre agresor era tan buena persona que las niñas recibieron mucha violencia de sus propios miembros de la comunidad en la que vivían. Entonces, esta parte también es bien importante el trabajarla, el socializarla y el entenderla. Y no se trata del morbo de qué pasó, el cómo pasó, pero si sabes que una persona ha sido víctima de un delito de violencia sexual, más si es una niña o un niño, no le tengas lástima. Y si no tienes Ten nada bueno que empatía. aportar, No cállate. O aportes, sea, no tienes por qué simplemente no tienes, preguntar. y o sea, no hay que decir, porque las personas somos muy buenas para emitir juicios de valor y todavía, la verdad es que, como les decía ahorita Argelia, los agresores tenemos desde el más cínico hasta el que se ve que no rompe ni un plato y ayuda en toda la comunidad y es la persona más maravillosa del mundo. Es que no podemos darles como un perfil como tal de los agresores, pero si un niño o una niña está diciendo, esta persona me hizo esto, Es porque pasó. hay que partir desde creerles. O A sea, mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, no sé si a ustedes les pasa, pero si yo comparto en algún espacio, ¿qué es lo que hago? Casi ¿qué les diré? Un 90% de las veces la siguiente pregunta que va es, ¿y no te ha tocado casos en los que mientan? Y es como, siempre, no, siempre, no, no me ha siempre es la tocado. pregunta. Esa es la pregunta, la vieja confiable, mi Sí, es frase como, favorita. güey, no, o sea, en serio, Y eso que es lo lo que me manipulara, porque importa. aparte también, que lo manipulara la mamá para que dijera esa información. Es así como, No. güey, no, no. O Y sea, aparte, el tema de la manipulación, el tema ay, de la credibilidad, lamenta alienación parental que ajá, todos quieren utilizar. Es un asco ese término, no lo usen, por favor. hay jurisprudencia que Sí, no, dice que no existe la alienación investiguen parental, quién es el padre de la alienación parental también para que para que entiendan, dejen de usar esa que frase. entiendan por qué no deben de usar. Pero bueno, o sea, lo que iba con esto es, si tu primera reacción ante una situación de violencia sexual o cualquiera es, pero ¿cómo? ¿Dónde estaba la mamá? Mejor cállate. No hagas nada, no tienes la capacidad para dar ese acompañamiento. Yo creo que también este es un punto importante donde podemos tocar esa información, que era algo que luego podremos abordar en algún otro capítulo. Em, Vivimos en un mundo bien patriarcal y reconocerlo está en el tan sencillo motivo de
cuentas esto, que te hacen esta pregunta de, y no hay posibilidad de que esté contando mentiras el niño o la niña, o no hay posibilidad de que la mamá se esté vengando del señor porque la dejó, o porque la Porque no, golpeaba, no quiere que conviva con el niño. porque son temas de convivencia. Partimos desde ahí en el sentido de, efectivamente, estás en en una sociedad muy patriarcal, eres una persona con un pensamiento tan machista que en algo tan grave no piensas en el niño o en la niña que es víctima. Piensas en que no, en la persona, ese hombre no es culpable, porque pobrecito, los hombres no son culpables, no son capaces de cometer eso. Y les van a arruinar la vida, como si lo que hicieran Exactamente. fuera una graciosada. O sea, eso es algo a mí que me, me causa mucho conflicto y lo digo que es de las cosas que todavía tengo que trabajar como persona. Yo sé que todas las personas tenemos derecho a una defensa, yo sé que todas las personas tenemos derecho a un juicio justo, pero ver el proceso jurídico desde cómo protejo al agresor, para mí todavía es bien complicado. Que en el juicio, que uno de los juicios que les decía ahorita que fue como que el que estuvo a punto de detonarme otra vez el quemamiento, debo de agradecer infinitamente que estuviera presente Defensoría Pública porque hizo su trabajo. O sea, el trabajo de una defensa técnica a veces lo socializamos como hacer todo lo imposible Para que para no, que salga, o sea, para que salga de prisión, ¿no? Que quede en libertad y que digan que no pasó nada. Creo que la labor de la defensa, mis respetos, porque ética, objetiva, o sea, que esa es parte. sin la finalidad de decir, las niñas están mintiendo, o sea, las niñas ya lo dijeron, y si ya lo dijeron es porque pasó, ¿no? O sea, realmente no puedo tener no tengo un piso para decir que no pasó. ¿Qué es lo que puedo buscar? Que la pena sea a lo mejor un poco menor, o sea, el mayor El mayor beneficio beneficio para la para la persona persona, agresora, ajá. sí, es totalmente entendible, es totalmente válido, es un derecho humano, pero cuando lo haces desde toda la conciencia de que no puedes empezar a jugar, a decir, esa niña está contando mentiras, ese niño está contando mentiras, porque también se vale, y creo que es importante desde el tema de humanizar todo un proceso. La familia de la persona agresora evidentemente va a estar negada, evidentemente va a buscar a una persona que defienda a su familiar y el que tenga la honestidad de decirle, señor, señora, su hijo, su hermano, su pariente, hay Hizo todos los esto. elementos para estar seguros de que sí lo hizo, pero en mi trabajo voy a garantizar que la condena sea lo menos impactante para esta persona y no hacerles gastar en cosas innecesarias. Tuvimos un juicio en diciembre que nos tocó ir a Podrán una ver que audiencia, tuvimos muchos juicios en diciembre. donde evidentemente el trabajo de la defensa era este trabajo de creerse superhéroes y desde la soberbia decir soy el mejor o la mejor abogada y prepararon a testigos, llevaron prueba que realmente lo único que hizo fue jugarles en contra. ¿Por qué? Porque prepararon a testigas que decían, yo estoy segura de que el señor jamás en la vida estuvo solo con la víctima. ¿En qué horario lo veía? De 6 a 2 de la tarde, pero nunca, estoy 100% segura que nunca estuvo sola. O incluso refutar prueba en donde ni siquiera la persona experta que llevaban era una experta en materia de psicología y decidió decir cosas terribles de las expertas de la fiscalía, de una pericial, ni siquiera sabía qué delito era. Entonces, ya esa familia que pudo haber tenido Una representación digna. digna. No, y si les contáramos las cosas que nos han dicho los defensores que quieren pedir en delitos sexuales. O Es sea, terrible. Y creo que también desde ahí viene esta parte de qué padre que seas muy bueno en tu materia, qué padre que seas un experto o experta defensora, pero aquí no se trata en delitos sexuales, no se trata de ver quién sabe más, de ver quién tiene la mejor argucia jurídica para bajar la pena, no, porque estás hablando de un delito que lastima a toda la sociedad y generar expectativas en una familia que de por sí está siendo bien impactada de pensar que su familiar fue capaz de cometer esa atrocidad y luego todavía le dices, no, es que es una mentirosa, la mamá de las niñas, la mamá del niño se quiere fregar al señor y yo lo voy a sacar y te pones a leccionarle testigos que lo único que van a hacer es que le puedan incluso incrementar la pena a la persona.
porque a lo mejor en lugar de en un abreviado tenerle una pena menor, bien negociada, ya le hiciste que le subieran una pena enorme En juicio oral. en un juicio oral, ya estás generando tú desde tu soberbia, como quiero ser el mejor o la mejor abogada o tener la representación más cara de la ciudad, ya le estás generando un impacto a una familia. Y Y es esta sí, parte de aceptar que en esto, que los abogados no nos enseñan esa parte, ¿no? Y creo que nos reiteran lo contrario. Nosotros aquí no estamos para ganar o para perder. Estamos para tratar de solucionar de la mejor manera los conflictos. Y muchas veces el solucionar de la mejor manera es aceptar que no lo vas a sacar de prisión. lo hizo, señor, lo hizo y garantizar que no va a quedar en la impunidad. O sea, en la audiencia que tuvimos hoy en la mañana, la defensora dijo algo muy atinado, o sea, Garantizar la a fin reparación de del daño. garantizar la reparación del daño y también evitar la revictimización de la víctima, ¿no? O sea, que creo que esa es una defensa particular, pero es una persona objetiva, o sea, realmente está entendiendo, lo hiciste, o sea, no tengo nada cómo refutar que lo hiciste y tu conducta no puede quedar en la impunidad. ¿Cuál es mi labor? Buscar un beneficio, que la pena sea menor, que pagues la reparación del daño, o sea, sí garantizo que tú tienes tu sanción, tienes un beneficio y que a la víctima Se se le le va va a a reparar. tratar, o sea, con la dignidad y el respeto que merece y se le va a reparar el daño. Entonces creo que eso sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y pues que creo yo que para ser acompañante de violencia sexual, ¿qué creen ustedes que se necesite? O sea, aparte de estar como preparada emocionalmente porque no te va a dejar de doler, no deja de doler Nunca. nunca. Yo creo Y si te que, deja de doler, no acompañes, y estás si te deja doler, quemada, chécate. atiéndete. Atiéndete, por favor. O si te duele de más, porque también esa es una También pasa. cosa importante, o sea, si eres insensible a la situación, hay que atenderse. Si eres súper sensible a la situación y Hay las que cargas, atenderse. hay que atenderse, porque me decía mi terapeuta algo muy sabio, es la historia de esa persona. Es una historia muy terrible y son historias de terror, pero no es la tuya. Sí. O sea, tú estás desde otro ángulo, ¿no? Entonces, Yo hay creo, que atenderse. yo creo que para ser acompañante en este tipo de temas, ya sea como defensa, como asesor jurídico, como DIF, como Ministerio Público, lo más importante es tener bien consciente que no se trata de ti, no se trata de, este, desde esta parte, no Quiero te trata ganar, de ti ¿no? O porque no sea, es tuyo, no lo agarres, no agarres cosas que no te pertenecen, pero también no agarrar esta parte de pensar que son juicios nada más. Yo creo que en muchas materias del derecho puedes jugar esta guerra de egos y ver, jactarte decir es un juicio más, o sea, ajá, y cuando es se un trata, pagaré. es un pagaré, es dinero, o sea, aquí no, aquí tu ego, todas esas cosas se tienen que quedar en la puerta porque estás jugando con la integridad y la dignidad de todos los intervinientes. Son vidas. O Ujú. sea, realmente es que son vidas y creo también que otra cosa que es importante, porque también tenemos ese prejuicio y quitarlo, pues, no quiero que terminemos sin que lo diga, hay que quitarnos de la mente que un niño o una niña que ha sido víctima de violencia sexual Va a ser un toda la agresor. vida va a tener el trauma o que toda la vida va a ser o sea, o que va a ser un agresor o que va a replicar esas conductas. Los niños y las niñas tienen unos recursos emocionales impresionantes. O sea, realmente nos dejan, perdón la palabra, pero pendejos y de calle cuando se trata de tener la capacidad de resignificar algo tan atroz, tan horrible desde una óptica, o sea, si lo vemos como desde personas adultas, desde el adultocentrismo, nos resulta inconcebible y a lo mejor diríamos, toda la vida va a estar traumada o toda la vida va a estar traumado. Los niños y las niñas con un buen acompañamiento terapéutico Pueden
que creo que O ahí está la sea, clave. sí, Los niños y las niñas con un buen acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque ningún humano estamos preparados para lidiar con esa clase de dolor solos. y que Y no nos quede ese estigma. algo más que yo creo que también es importante que antes de terminarlo digamos, psicólogas y psicólogos, por favor, no acompañen a las niñas y a los niños, ni a las mujeres, ni a los hombres que han sido víctimas de violencia sexual si no están preparadas y preparados. La experiencia también nos ha llevado estos 4 años de constante acompañamiento a niñas, niños, adolescentes víctimas de delitos sexuales. También nos ha llevado a entender que aunque la terapia no toca un tema tan difícil como la justicia, en el tema de la procuración y la impartición de justicia, toca el tema de reestructurar un proyecto de vida, que es todavía más trascendente. Y si yo soy una terapeuta que no estoy preparada, que no tengo conocimientos y que lo estoy haciendo nada más porque es una moda o porque es una forma de obtener un recurso, no lo hagan, no jueguen con la vida de niñas y de niños, porque no nada más les pueden joder la posibilidad de reestructurar su proyecto de vida, de resignificar el hecho y de tener un futuro más digno. También están jugando con la posibilidad del acceso a la justicia para estas niñas y estos niños. No se vale decir, yo soy terapeuta y tengo una especialidad en recursos humanos Sí, y no es que no ya manches, mi sí. conocimiento de una maestría, es más, tengo un doctorado en gestión de personal, O sea, me no, va a no, no, dar no, para, sí. no, no, si En no la NOM conoces, 035 o sea, exactamente, o sea, no, de verdad también, en todas las áreas, en todas las, Es como si nosotros zapatero a nos tus pusiéramos a zapatos. hablar de fiscal ahorita, o A sea, mí no va a pregúntenme pasar. en laboral, yo soy máster en laboral. No mames, no sé nada, o sea, entonces yo creo que también hay que ser muy responsables de que desde nuestras áreas nuestras áreas profesionales hagamos nuestro trabajo bien. Y si no sabemos, no lo hacemos. no nos aventamos el tiro y le digo, conozco a alguien que yo no sé de la materia, pero conozco a estas personas que te pueden Y no opines. acompañar. O sea, aunque digas, no sé, pero fíjate que No, no opines. no Y me también, meto. es que a mi comadre, lo que le haya pasado a tu comadre no es lo mismo. No opinemos desde las experiencias de otras personas. No les puedo cuantificar la cantidad de veces que nos han dicho, es que mi vecina me dijo. Lo que la vecina le haya dicho es su vivencia. Cada una es única y cada una va a tener sus resultados y su manera de llegar a ellos. A veces el mejor consejo que podemos dar es no dar un No consejo. hablar. Ajá. Simple y sencillamente no sean metiches, no se Sí. metan en lo que no les importa, Yo en voy a pocas empezar a dar palabras. consejos del SAT en Instagram. O sea, yo laborales. Te despidieron, neta, no sé ni siquiera ni cuánto les toca ni nada, era broma porque no sé laboral. Sí, no, no. Entonces, pues yo creo que es un tema que a las tres nos apasiona mucho y evidentemente vamos a tener que hacer, ojalá y pudiéramos traer a una de las personas que hemos Acompañado. acompañado, que se animen. Yo creo que sí tenemos algunas que tienen esta necesidad de De hablar. compartir su historia, pues la historia de sus hijos o de sus hijas, y sería muy lindo para que ustedes también puedan escuchar cómo se vive desde esa Desde. parte. Ujú. Muchas gracias. Y pues bueno, terminamos este primer episodio en donde vamos a hablar sobre cosas que le apasionan a cada una de nosotras. Que este los apasionaba a las tres. Sí, de hecho, pero creo yo que parte de Morras es el traer temas de conversación en los que podamos dejarles algo a ustedes. Tal vez no les sirva para nada a ustedes. Esperamos que nada de A lo que nosotras hablamos nos hoy les sirve un sirva para chingo para nada. desahogarnos. Sí, de hecho, lo que nos saben es que esto es nuestro autocuidado y, y no sé, o sea, tal vez a ustedes no, pero a alguien que ustedes Ojalá y no conozcan. le sirva a nadie. Sí, Ojalá y no le sirva a nadie, pero idealmente en un sería que mundo estuviéramos ideal. hablando al aire. Sí, o sea, en un Ajá. mundo ideal, ojalá y no le sirva a nadie, pero igual y si les sirve, de todas maneras, tienen ahí nuestra forma para contactarnos también si conocen a alguien que necesite
una asesoría o algún tipo de acompañamiento también, pues que nos contacten. Que saben que nuestros mensajes siempre están abiertos para todas y todos ustedes. Lo que necesiten hablar o sacar de su corazón, ahí estamos. Ojalá y dijeras Arge. algo, estamos esperando que te despidas. Perdón, es que ya estaban, ya qué puedo decir. Gracias, escúchenos la próxima semana. Denle like, Con el tema suscríbanse. que la chaparrita les tiene un tema Sorpresa. incógnito. Bueno, les queremos, somos Morras en Deconstrucción, nos vemos la siguiente semana.